Hola querida iglesia, una vez más, qué alegría estar con ustedes. Ahora para repasar incluso o introducir, como querramos verlo, la lección número 9 de nuestra lección de escuela sabática. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos y ahora nos corresponde la lección que se titula Jesús, el sacrificio perfecto. Así que vamos a avanzar de manera rápida sabiendo que la cruz de Cristo eh, es suficiente para todo aquel pecador que ha creído en el Señor Jesús para cuestión de salvación. Pero también la cruz de Cristo la veremos en esta lección desde la perspectiva de Hebreos. Así que vamos rápidamente al texto de memoria que tenemos hoy, que dice Hebreos 10:14, leo aquí en pantalla: porque en una sola ofrenda, dice aquí, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfecto a los santificados. Ahora, quiero leer en pantalla varios textos porque la idea general del apóstol Pablo a los hebreos, y vamos a hacerlo de manera rápida, leamos juntos en pantalla. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y sigue diciendo en otra porción que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En esa voluntad, sigue diciendo Hebreos en el 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y un texto más: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 26 al 28. Esta es la idea general que vemos aquí en la epístola a los Hebreos y textos que estaremos estudiando durante la semana y que ahora repasamos juntos. ¿Por qué necesitaban sacrificio? Bueno, primeramente porque los pactos implicaban un sacrificio. En el pensamiento del antiguo cercano oriente, que son los pueblos acadio, fenicio, hebreos, asirio, babilónico, persa que tenemos allí, tenían esa idea que implicaba de alguna manera un intercambio de promesas, un intercambio de compromisos bajo juramento. El pacto, había promesa, había juramento, y entrañaba la suposición de que si alguien o alguno de los dos no cumplía, o alguna de las personas comprometidas en el pacto no cumplía, los dioses de alguna manera castigarían a aquellos que rompían el pacto. Ahora, los pactos generalmente se ratificaban a través de un sacrificio, y eso lo podemos notar, por ejemplo, en el caso de Abraham. En el caso de Abraham, en Génesis 15, 17, cuando el Señor hace pacto con Abraham, hay dentro de ese procedimiento del pacto, donde Dios sería su Dios, obviamente, y Abraham formaría un pueblo para Dios. Ahí está en el versículo 17 y 18 el hecho de que hay un animal que se sacrifica, y ese animal allí es cortado en dos, y la antorcha, el fuego, pasó en medio de esas partes del animal sacrificado. Lo mismo percibimos en Jeremías, por ejemplo. En Jeremías 34, 19 se nos presenta cuando el pueblo de Dios traiciona el pacto que hicieron con Dios con juramento y a través de un sacrificio también animal. Ellos rompieron ese pacto de liberar a los esclavos, porque lo hicieron y luego los recogieron de nuevo y los volvieron a esclavizar, y el Señor le indignó y reclama el Señor ese pacto que hicieron,
Incluso hace mención de que ellos, dividiendo en partes al becerro, pasaron en medio de las partes del becerro, ratificando el pacto que ahora estaban quebrantando. Por eso el sacrificio, porque el pacto implicaba un sacrificio, y en este caso implicaba un sacrificio, en el caso de Cristo Jesús, sustitutorio a favor nuestro. Ahora, con el pacto el pueblo de Dios heredaba la tierra prometida. Este pacto también tenía que ver con mandamientos y aspersión de sangre que debía llevarse al altar, a los cuernos o a la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. La aspersión de sangre, por lo tanto, también implicaba el destino de aquella persona que rompía el pacto. Es decir, el que pecaba, pues era su sangre la que debía derramarse, porque el que peca, ese debe morir. La muerte era la consecuencia final del pecador. Y en el antiguo pacto, entonces, todos los sacrificios que se empleaban en el antiguo pacto era para representar al pecador, era para representar su condición y era para que ese animalito fuera la sustitución del pecador ante el Señor, y su sangre sustituyera al pecador y al mismo tiempo llevara de manera simbólica sus pecados al santuario. Es decir, cuando el pueblo rompe el pacto, entonces este pueblo debe morir. Pero Dios, lo que encontramos en los textos que leímos es que Dios ama al pueblo. Y como ama al pueblo, ama a la humanidad en particular, en general, perdón, entonces Jesús es el que murió en nuestro lugar para que nosotros recibiéramos las promesas de la vida eterna, según Hebreos 9, 15 20 y 26. Así que el Señor no es que improvisó una forma de salvarnos a quienes estamos rompiendo el pacto porque no podemos cumplirlo por nuestras mismas condiciones de pecado. No, desde el principio Cristo ya era parte de ese gran proyecto de salvación. Ahora, en el antiguo pacto, en el antiguo Testamento encontramos varios tipos de ofrendas. Está la ofrenda del holocausto en Levíticos 1, Levíticos 2 nos habla de la ofrenda de cereal, Levíticos 3 nos habla de la ofrenda de la comunión, Levíticos 4 nos habla de la ofrenda por el pecado, Levíticos 5 la ofrenda por la culpa, pero todas esas ofrendas implican una condición diferente de los problemas de la humanidad o el problema del pueblo ante el pecado. Pero lo que logramos capturar, de acuerdo a la lección de escuela sabática de estos capítulos de ofrendas en números, es que las ofrendas no se daba solamente para buscar enmendar la relación del pecador con el Creador, con su Dios, sino que también muestran esas ofrendas, y por la exigencia que implica la ofrenda, el hecho de que el adorador debía alimentarse de Dios, alimentarse de su palabra. Ahora, cuando esto lo aplicamos a Jesús y su sacrificio, el adorador, al creer en Cristo, debe alimentarse de Cristo. Ya el Señor en San Juan lo mencionó. Tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre, dijo el Señor en San Juan. Así que alimentarse de Jesús, debemos compartir sus beneficios con otras personas y ofrecer reparación del daño cuando hemos ofendido a otras personas a través de la búsqueda del perdón, por ejemplo, en nuestro contexto como cristianos ya. Lo mismo lo podemos percibir en números, porque en números encontramos que cada ofrenda tenía una implicación o un propósito en particular, y cada una representaba a Dios, representaba a Cristo, representaba su muerte, representaba su sangre, representaba el dolor que causaba nuestra ofensa hacia otras personas y la importancia que era buscar y procurar siempre la reconciliación para con nuestro prójimo. Por ejemplo, en la ofrenda de la culpa, que tenía que haber una restitución cuando habíamos cometido algún pecado. Ahora, Efesios 3, 14 al 19 nos dice, y leo también en pantalla: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, dice el apóstol Pablo en Efesios, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es o cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, dice la palabra del Señor. Así que, a final de cuentas, la ofrenda, que es un acto de adoración y de búsqueda de acercamiento con Dios,
tiene que llevarnos a una transformación, a un cambio. El apóstol Pablo lo menciona, que el Espíritu Santo debía habitar en nosotros para que Cristo habite por fe en nuestros corazones, y seamos arraigados y cimentados, fortalecidos, transformados por su poder y su gracia. Ahora, el sacrificio perfecto de Jesús es importante considerarlo aquí en Hebreos, porque el sacrificio de Jesús es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Ya lo vimos en lecciones pasadas, lo retomamos en este momento. Primeramente es perfecto porque no necesitó ofrecer alguna ofrenda sacrificial a su favor, porque él no era pecador. Él no había cometido pecados, estaba limpio en ese sentido. Sin embargo, Cristo sí se sacrificó a sí mismo por el pecador. Entonces, es un sacrificio perfecto porque su sangre es perfecta, porque su sangre es limpia, libre de corrupción. Y entonces en la cruz de Cristo, en su sacrificio de Cristo, en la cruz de Calvario, se cumplen todas aquellos sacrificios o aquellas ofrendas que mencionamos hace un momento de Números, en el sacrificio de Cristo, porque Él lo es todo entonces para nosotros en el Antiguo Testamento. Cristo satisfizo las demandas del primer pacto plenamente. Así que imagínense qué hermoso, qué maravilloso es creer en Jesús, porque en Jesús tú y yo estamos completos, como el mismo Pablo le menciona a los hermanos de Colosas, que en Cristo estamos plenos, estamos completos. Ahora, la cruz de Cristo y el costo del perdón, bueno, la cruz es el costo del perdón, ¿no es cierto? Así que viendo entonces la forma como se realizaban las ofrendas o el culto en el antiguo pacto, en el santuario terrenal, y viendo el texto que ya leímos hace un momento, que el santuario terrenal era una imagen o una representación del santuario celestial, y que Cristo, después de su muerte y resurrección, subió al cielo mismo para presentarse delante del Padre. Entonces tenemos que ver lo que ocurre en el santuario terrenal, en las fases que seguían ahí, dado que todo eso representaría la acción ministerial de Jesús. En la primera fase, los pecados se transferían simbólicamente al santuario en cada sacrificio, ya sea un palomino, ya sea un cordero, ya sea un becerro, etc. Representaba al pecador, representaba su sangre derramada allí y era manchado los cuernos del altar o era aspersado en la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, y de esa manera simbólicamente se transferían los pecados de las personas o de las familias al santuario terrenal. Y en la segunda fase de este proceso de ministración era el día de expiación. El día de expiación, cada año el sumo sacerdote debía limpiar el santuario, debía purificar el santuario con una ceremonia, aunque ese sumo sacerdote para hacerlo tenía que sacrificar un cordero o hacer un sacrificio por él mismo, ¿verdad? Como sacerdote humano, por él mismo, por sus pecados. El día de la expiación igual se ejercía esa labor simbólica de limpiar el santuario una vez al año. En Hebreos, en hebreo, pero una palabra hebrea que es no sé, que significa perdonar, en los textos que estamos viendo aquí del santuario, significa llevar o cargar. En ese sentido, en la primera fase, los pecados son cargados en el santuario, son cargados. Y eso también lo podemos observar en Jesús, que cuando Él muere en la cruz de Calvario, lleva consigo nuestros pecados, carga nuestros pecados. De esta manera tiene sentido la idea de que debe ser purificado el santuario celestial también, esa idea de la purificación del santuario celestial. El santuario carga con la responsabilidad judicial, porque cuando perdona, pues perdona al pecador, pero hay un acto que se cometió, hay un quebrantamiento a la ley que se ha cometido. Y Cristo entonces cargó los pecados de todos, ¿ok? Obviamente de todos, pero el que recibe la propiciación es aquel que cree plenamente en Cristo Jesús. Ahora, veamos la última parte de la lección de esta semana, que es el juicio y el carácter de Dios. Aquí el perdón y la mediación de Jesús. Veamos cómo funciona. Es decir, así como observamos las dos fases en el santuario terrenal y que Cristo ascendió al santuario celestial según Hebreos, entonces en esa primera fase Jesús cargó con los pecados del que cree, de todos, pero obviamente se hace propiciación por el que cree, el que acepta, el que por fe recibe.
y estableció un nuevo pacto. Y en la segunda fase, en el juicio, porque dice también Hebreos que el hombre muere y vuelve, y cuando regresa vive para el juicio. Entonces, en el juicio que comienza con el pueblo de Dios al final de los tiempos, dice la palabra de Dios, Cristo entonces intercede como vencedor por la sangre, por su sangre en la cruz de Calvario. Eso se percibe en Daniel 7, se percibe en Mateo 22, en Apocalipsis 14, el texto que tenemos ahí en pantalla, que nos ayudan a ver este cumplimiento de la administración de Cristo en la fase del perdón, para perdonar al ser humano, que igualmente Cristo carga, Cristo lleva nuestros pecados, y al final de cuentas Él es victorioso porque Él murió en la cruz de Calvario y resucitó y ascendió al cielo. Y como ya vimos en lecciones pasadas, Él es garantía, Él es garante de nuestra salvación. Así que veamos esto. La salvación no está en juego, no está en duda para el que ha creído en Cristo Jesús. Hemos pecado, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón y su gracia nos ha perdonado y transformado. Ese es el proceso. Entonces la sangre de Jesús es suficiente para el pecador. Cristo pone siempre por delante los argumentos de la cruz. Pone siempre delante su victoria, su obediencia perfecta, su sacrificio perfecto a nuestro favor, en nuestro favor. Así que toda persona que experimenta el pecado, que sufre por él, que se arrepiente, que pide perdón y que recibe por la gracia del Señor el perdón del Señor, es salvo. Pero también el Señor por su Espíritu ejerce una transformación en nuestro interior, en nuestro corazón. Paráfrasis del profesor que hacemos en esta diapositiva de un comentario del profesor Giri Molcada. Mis hermanos, Dios nos bendiga. Dios nos ayude a crecer día con día en el estudio de la palabra de Dios, y les invito encarecidamente a hacer lo mejor al estudiar Hebreos esta semana. Dios les guarde y Dios les bendiga grandemente al repasar la lección, y les animo a hacerlo con cuidado porque hay tantas verdades hermosas que debemos aprender durante esta semana. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.